Bueno, vamos a hablar con Ignacio Francés de IFS Abogados, que nos habla, como cada jueves, de temas muy interesantes, pero hoy precisamente habla de despidos. Por ofrecerles algún dato, los afectados por ERES han aumentado en un 90%. 5.500 trabajadores se vieron afectados por ERES en tan solo 11 meses en la provincia de Málaga. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ha influido en el crecimiento de esos despidos? Pues la crisis en sí y el problema en general, pues que azota ahora mismo a toda España, ¿no? El problema laboral. Yo pienso que en principio, y normalmente se suele hablar de que hay una curva que va subiendo y va bajando y que va determinando pues cuándo hay mayor trabajo y menor trabajo, y estamos ahora mismo en uno de los peores momentos de la historia de España, según nos comentan muchos expertos y especialistas, y además es algo que no va a acabar fácilmente. Entonces es muy bueno estar preparado para saber qué es lo que tienes que hacer en el momento en el que sepas o que te van a despedir, o que te dan la carta de despido, o que se está preparando un ERE. ¿Cómo tienes que prepararte, sobre todo pues, para defender tus derechos de la mejor forma posible? Porque ya que de por sí va a ser complicada la vida una vez que te despidan, pues por lo menos intentar sacar el mejor beneficio o el beneficio que te da la ley y que tú no sabes habitualmente. Fíjate que después de nuestro abogado viene nuestro psicólogo. Yo creo que los deberíamos sentar en este tema los dos juntos, porque psicológicamente no estamos preparados para recibir ninguna carta, ¿no? Absolutamente no. Tú fíjate que era muy interesante, y eso lo podrá corroborar Dani, que había preparación en Estados Unidos, sobre todo, se intentaba dar a entender a la persona que se iba a despedir, había auténticos expertos y profesionales, y se les intentaba dar a entender que era una nueva forma de empezar la vida, y se los preparaba psicológicamente de una forma. Había personas que estaban preparadas y había personas que lo que hacían era intentar tirar a la persona por la ventana prácticamente, ¿no? Pero bueno, la preparación psicológica es muy, muy importante. Oye, la reforma laboral ha influido bastante. Explícanos cuál es esa principal novedad introducida por la nueva reforma laboral. Yo te doy mi opinión, te voy a dar una opinión. La reforma laboral, que se supone que iba a ser tan maravillosa y que iba a cambiar tanto, era todo desde la ayuda a los empresarios para hacer mini contratos y que fuera realmente más barato. Al final pues resulta que no ha sido como decían. La ayuda y la eliminación de esos trabajos que antes recibían el nombre de trabajos basura, pues prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. Entonces hablamos de reforma y realmente reforma prácticamente no ha habido ninguna. Mejoría no ha habido, lo que ha habido es precisamente todo lo contrario. O sea, se ha bajado aún más, hay más tasa de paro y se supone que va a crecer incluso un poco más. Por eso yo te comento, Nuria, que yo pienso que es muy interesante saber cómo estar preparado para poder defenderse con esta nueva reforma que supuestamente hay laboral, pero que a efectos legales no tiene prácticamente diferencia alguna, sino que quizás lo que tiene es algún perjuicio más que otra cosa. No digo que se haya hecho de forma voluntaria, lo que es evidente es que no es positiva prácticamente para nadie, salvo esto último que se ha dicho, que no se va a dejar de dar en principio pues esa pequeña ayuda que recibes una vez que dejas de cobrar el paro, que eso va a ser el sustento y por lo menos la comida para gran parte de los españoles que están en paro y que no encuentren trabajo, porque ahora mismo la media mínima para encontrar trabajo ronda los 2 o 3 años, como mínimo 2 o 3 años. Con lo cual hay muchas personas que empiezan a cobrar el paro ahora y que dicen, bueno, voy a tomarme 4 o 5 meses de descanso y dentro de 5 meses, antes de dejar de cobrar el paro, o dentro de un año, me pongo a trabajar. Eso es un error, porque van a tardar normalmente más de 2 años e incluso a veces hasta más de 3 años, con lo cual va a haber un periodo en el que van a estar cobrando esa pequeña ayuda que se deja como subsidio. O sea, que en cuanto nos despiden tenemos que empezar a ponernos las pilas ya. Literalmente, es el consejo todo lo contrario es un auténtico peligro. Es un auténtico peligro. ¿Vienes hoy con el libro Cómo sobrevivir? Vengo con el libro Cómo sobrevivir sin saber de leyes, pero más que nada porque viene también explicado todos los pasos a seguir, que a pesar de que todo está aquí, pues si a lo mejor hay algo que tengo que mirar, pues viene muy bien. A mí me gustaría que nos aconsejase cuando te despiden, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar? Si es procedente, si es improcedente. Mira, es importante saber distinguir.
dos tipos de despido y dentro de esos dos tipos de despido hay varios subtipos de despido. O sea, está el despido procedente, que es el que todo el mundo conoce. ¿Cuándo un despido es procedente? Pues normalmente porque no hagas bien tu trabajo, faltas reiteradas e injustificadas al trabajo, que insultes al jefe o a personas que a lo mejor trabajan contigo, que llegues bebido, drogado al puesto de trabajo, una falta de eficiencia constante. Eso es un despido procedente. El improcedente es aquel que el empresario hace pues simple y llanamente porque decide despedirte a pesar de que estés haciendo bien tu trabajo. La diferencia es muy grande porque la indemnización puede ser de 24 días por año de trabajo o de 45 días por año de trabajo, dependiendo si es procedente o improcedente. Entonces, recomendaciones que hay que dar. La primera, cuando te van a dar la carta de despido, no debes firmar nada si no tienes muy claro el que efectivamente pues, llevan razón y lo que te están comunicando es correcto. Se me ha olvidado decir que dentro del despido procedente hay varias causas de despido. Una de ellas, por ejemplo, el despido económico, que se llama, que es el despido que suele hacer la empresa cuando tiene unas pérdidas muy grandes y no puede seguir manteniendo en el puesto de trabajo a muchas de esas personas. ¿Pero eso lo tiene que justificar la empresa? No es que lo tenga que justificar, eso es un error que cometen muchísimos empresarios. Por eso es muy importante contratar a un abogado que sea experto en derecho laboral, porque hacen un despido y lo que dicen es que se despide por causas económicas. Cuando llega al juzgado, el abogado que no es experto en tema de derecho laboral no sabe que para hacer un despido por causa económica tienes que explicar perfecta y razonadamente, punto por punto, cuáles son las causas por las que ha ocurrido realmente ese bajón de cantidad económica recibida por la empresa. Si no lo haces en la carta e incluso en la demanda, no vas a ganar en juicio aunque después lo intentes demostrar, porque crea indefensión al trabajador. Si tú coges y no dices cuáles son las causas, tú no dejas al trabajador y a su abogado después preparar una buena defensa, con lo cual se tiene que considerar que no has dado la suficiente información para que él se pueda defender, con lo cual pues se pierde el despido directamente para la empresa. Eso es muy importante y lo tiene que tener en cuenta toda empresa. En referencia al trabajador, lo primero que tiene que hacer es, cuando le dan un finiquito y a pesar de que muchas veces hay muchas amenazas, si no me firmas esto no vas a cobrar el paro, eso se oye muy habitualmente, pues yo lo firmo, pero antes tiene que verlo mi abogado. Urgentemente contactar con un abogado o con un graduado social, que es, yo no sé si tú lo has oído hablar alguna vez, el graduado social es el abogado laboralista. Un graduado social puede llevar juicios laborales. Al igual que un abogado también puede llevar juicios laborales. ¿Por qué es tan importante ponerte urgentemente en contacto con él? Pues te lo explico. Se supone que te tienen que dar con 15 días de antelación al despido una carta de despido, pero hay muchas empresas que no lo hacen y te la dan el mismo día. Puede usted recoger su finiquito aquí, que el finiquito es el que ha calculado la empresa, pero no tiene por qué ser el que a ti realmente te corresponda. Días de vacaciones, días extraordinarios de trabajo, etcétera, etcétera, días libres que a lo mejor pues has cogido también para trabajar. Todo eso hay que calcularlo muy bien. Y hombre, no estamos diciendo que la empresa normalmente se equivoque, pero la empresa va a justificar lo que ellos creen. Que va a barrer para casa. Claro. Pues en ocasiones sí, hay otras en las que no. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nos dan la carta, nosotros tenemos 20 días para hacer dos cosas. Una de ellas es presentar eso que hemos oído tantas veces, que es la papeleta de conciliación. Tú no puedes presentar una demanda por despido como trabajador para defenderte si no has reclamado antes al centro de mediación y arbitraje, que se llama. Entonces, tú tienes que contratar a un abogado, o hacerlo tú si crees que sabes hacerlo, y presentar en el Centro de Mediación y Arbitraje de Málaga, que está ahí muy cerca del puerto, en Muelle Heredia. En Muelle Heredia, exactamente, pues tienes que presentar una papeleta de conciliación al CEMAR. ¿Por qué es importante presentarla cuanto antes? Porque los días siguen pasando. Me refiero desde el momento en el que termina esa conciliación. Y tienes 20 días para presentar la papeleta y para presentar la demanda.
Si pasan esos 20 días sin que hayas hecho nada, no vas a tener derecho después a reclamar tu indemnización por despido. Imagínate qué barbaridad. Esto no lo tiene por qué saber todo el mundo. Claro. Pero es que imagínate lo importante de saber que en esos 20 días tienes que moverte, tienes que contratar a tu abogado y tu abogado tiene que reunir toda la información para presentar primero la papeleta de conciliación al CEMAC y después normalmente dejar por lo menos unos pocos días, por si no llegas a un acuerdo, para preparar una demanda en condiciones. No sé si me entiendes. ¿Qué es el Centro de Mediación y Arbitraje? Allí lo que hay es un árbitro, que es una persona normal, que es imparcial, y va un representante de la empresa y el trabajador o el representante del trabajador. No hace falta ni que vaya acompañado de abogado. La ley dice acompañado de cualquier hombre bueno. Puede ser cualquier persona que se considere lega en derecho, que sepa de derecho, que sepa qué es lo que le conviene, pues por ejemplo, al trabajador. Y allí pues se va a debatir, se van a hacer ofrecimientos. Hay veces que la empresa no va y dice pues que no, como no, ellos creen que llevan razón, directamente envían al representante, el representante pues se celebra, y se suele decir que se celebra con aveniencia, es decir, con un resultado positivo, que hay un acuerdo, o sin aveniencia. Una vez que se termina eso, pues se presenta la demanda y se celebra el juicio. El procedimiento laboral, el juicio laboral de despido, de reclamaciones de cantidad, incluso de acoso laboral, que se llevan en el juzgado de lo laboral, tienen dos puntos especiales que los diferencia del resto, de los procedimientos, del civil, del penal, del contencioso, de la administración, y es que no necesita procurador. No tienes que contratar un abogado y un procurador, sino simple y únicamente un procurador o un graduado social, cualquiera de los dos. Y normalmente, en la gran mayoría de los casos, no tiene el riesgo de las costas judiciales que tanto hemos oído hablar. Tú presentas una demanda por vía civil y si la pierdes, posiblemente te arriesgues a tener que pagar al abogado y al procurador de la parte contraria. En el derecho laboral normalmente no es así, entre otras cosas porque se supone que la persona que demanda es una persona que se ha quedado en una situación económica inferior, motivo por el que se defiende un poco pues, la postura de la persona que demanda. No sé si más o menos está quedando todo un poquito claro. No te dejo hablar, me siento fatal. Yo te escucho. Pregúntame un poquito. Venga, ya no, te va a preguntar mejor la gente de la calle. Vamos a escuchar un poquito las preguntas que tienen para el abogado. Cuando te readmiten en un trabajo que te han despedido, ¿por qué normalmente los jefes o los empresarios le hacen la vida imposible a ese trabajador? Entonces me gustaría saber si es posible dejar ese trabajo voluntariamente, obviamente pues por acoso, ¿no? Sería, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que se refieren al miedo que uno puede tener, a lo mejor que te readmiten. Es que él se ha saltado un paso y te explico. Cuando te dice que te readmiten es porque ha habido un juicio por despido. Y lo has ganado tú, ¿no? Y lo has ganado tú. Entonces, cuando tú lo ganas, las sentencias ponen o que tienes que indemnizar con 45 días por año de trabajo o que tienes que readmitir al trabajador, que es a lo que se refiere él. Vale. Es decir, te han intentado despedir, te han intentado pagar 25 días por año de trabajo y tú has conseguido demostrar que no hay causa para que te paguen eso, que te tienen que pagar más. Entonces la empresa puede o coger y despedirte con los 45 días o readmitirte. Vale. Bueno, pues claro, que es táctica habitual de la empresa cuando tienen a alguien que no quieren tener ahí, pues empiezan a hacer el tipo, lo que se suele conocer como moving, que hay más zonas donde trabajan. Bueno, pues sí, mira, si estabas trabajando en Málaga, pues voy a dar un cambio, te voy a trasladar a Marbella. Ah, que nos hemos enterado que por la noche tú no puedes trabajar, pues mira, hay un turno de noche que tiene que ser ocupado. ¿Qué pasa? Tú puedes intentar demostrar el que efectivamente te están haciendo un moving, un acoso, pero para eso que es importante conseguir todas y cada una de las pruebas. En el procedimiento laboral, a diferencia de otros procedimientos, el momento para presentar las pruebas, normalmente, y es lo que suelen hacer los expertos en derecho laboral, no es la demanda. Si tú demandas por vía civil, tú tienes obligación de presentar las pruebas con la demanda, porque después es posible que no te las dejen aportar. Te las pueden impugnar. ¿Por qué? Pues por no ser el momento procesal oportuno. Sí puedes aportar pruebas que no se hayan podido conseguir con antelación. Pero en cambio en el procedimiento laboral no. Es más, si aportas las pruebas con antelación en la propia demanda, estás dando pistas de cuál es
el camino que vas a seguir. ¿Y qué pruebas recabamos, Ignacio? Pues pruebas que se recaban, pues desde que realmente no hace falta ese cambio, que hay otra persona que puede ocupar el puesto, que saben y tienen información de que tú a lo mejor no puedes ocupar ese puesto en concreto, que saben que no tienes coche, por ejemplo, y no te puedes desplazar hasta allí. Va a ser todo ese tipo de pruebas que demuestren el que efectivamente hay una mala fe, ¿entiendes? Entonces, tú no puedes dejar voluntariamente el trabajo por acoso, porque si lo dejas, vas a tener derecho a la indemnización mínima. ¿Y tú qué nos recomiendas? ¿Volver a la antigua empresa o mejor negociar y...? Hombre, lo mejor siempre es negociar para estar mal. Lo que pasa es que hay empresas que no quieren negociar, ¿entiendes? Da la sensación de que la empresa siempre es la mala, pero hay muchas veces que justamente al revés. Yo he tenido, por ejemplo, casos en los que un detective ha demostrado que una mujer o un hombre pues ha estado, por ejemplo, de baja desde hacía 5 meses y tenía otros 2 trabajos, ¿sabes? O sea, que siempre se habla la empresa muchas veces es la víctima y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, pues es un buen consejo también. Vamos a seguir escuchando a la calle. ¿Cuáles son las causas más comunes de despido? Las causas más comunes de despido, infinitas. Infinitas, pero hombre, normalmente el despido por causa económica está siendo muy habitual. Los despidos normalmente también pues porque suele haber a lo mejor bilateralidad de trabajo, están trabajando en otro sitio. Este tipo de despido que te acabo de decir, cuando hay bajas, que es uno de los motivos por los que trabajan más detectives, bajas que son ficticias, por ejemplo, todo ese tipo de despidos suelen ser los habituales. Es muy importante que la gente tenga en cuenta una cosa, el tema de las horas extras, que es tan conocido. Pues yo quiero reclamar también, todos los días he trabajado 2 o 3 horas más, todos los días. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que las horas extras solo se pueden reclamar si demuestras hora a hora que las has estado trabajando. Que eso es muy difícil, salvo que a lo mejor empieces a trabajar a las 5 y salgas a las 11 y haya ¿qué te digo yo? Pues un panadero que está justamente enfrente, que tiene una panadería y que vea que todos los días salías a esa hora. Pero si no puedes demostrar hora a hora todas esas cantidades de horas que trabajas, es prácticamente imposible ganarlo. Por eso, cuando crees que te van a despedir de forma injusta, sí es muy recomendable, y si vas a un abogado te lo va a decir, que vayas reuniendo pruebas mientras estás en el trabajo, porque una vez que estás fuera va a ser muy difícil obtener pruebas. ¿En un despido procedente el trabajador tiene algún derecho? En un despido procedente, bueno, tiene derecho a cobrar sus 25 días, única y exclusivamente. Sí, y el paro sí tiene que cobrarlo. Vale. Venga, pues escuchamos la última pregunta. ¿Cómo nos podemos proteger de un despido? Ay, ¿cómo nos protegemos de un despido? Pues bueno, mira, antes lo has dicho tú, ¿no? Entonces explícanos cómo nos protegemos. Yo le voy a dar 2 recomendaciones. La primera, que tenga cerca pues el libro Cómo sobrevivir sin saber de leyes. Es de broma, hombre, no, eso no. No, ahora en serio. Que se busque un buen profesional antes de que se produzca el despido y que le recomiende pues qué pasos tiene que dar antes de acabar saliendo de la empresa. Eso es lo más importante, una buena defensa jurídica. ¿Y cómo se consigue una buena defensa jurídica? No contratando a un abogado a destiempo, sino antes de que todo eso ocurra. Muy bien. Yo tengo última pregunta para ti, porque nos pregunta un trabajador qué requisitos se deben cumplir para cobrar el subsidio por desempleo si se tienen 52 años. No sé si con 52 años se puede recibir. Yo, fíjate tú, yo pienso que con 52 años lo único es demostrar que efectivamente pues la baja te permite conseguir esa cantidad, pero normalmente es muy complicado. Muy complicado, ¿no? Muy complicado, y a lo mejor pueden llegar a incluso a hacerte pasar por el tribunal médico. Yo quería dar una recomendación. Mira, la semana que viene, sí, es posible que venga, no lo sé, si la que viene o la siguiente, pues van a empezar a ofertar una serie de trabajos a mujeres. Normalmente a mujeres porque es un trabajo un poquito femenino. Toda mujer que no tenga trabajo y quiera intentar aprovechar esta oportunidad puede dirigirse al correo electrónico que voy a dar ahora para enviar sus datos, su nombre, su número de teléfono y que se pongan en contacto con ella. El correo es I de Italia, F de Francia, S de Sevilla, ley, @gmail.com. Que empiecen a enviar currículum porque van a empezar a llamar dentro de 2 semanas para hacer entrevistas de trabajo. Muy bien. IFS Ley. ¿Y se sabe qué tipo de trabajos o qué...?
Es una empresa sueca, una multinacional sueca, que bueno, tampoco sé mucho ahora mismo. Sé que me lo han comentado, esta mañana lo he dicho también en otro medio de comunicación y ahora aquí, porque son medios que se ven mucho y bueno, pues puede ayudar por lo menos o a cobrar un sueldo o a conseguir una ayuda extra a las personas que estén trabajando y a lo mejor no lleguen a ese límite. Lo vuelvo a repetir, ifsley@gmail.com. Muy bien, ahora me lo das y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la semana, si te parece. Ya hemos buscado trabajo aquí en este programa, entonces darte las gracias de nuevo por estar con nosotros. Yo, que va para nada, yo estoy encantado. ¿Cómo ha venido hoy nuestro abogado? Si te voy a regalar el micrófono más grande para ti, porque no has parado. Gracias, muchas gracias. Os dejo con muy buena compañía, ¿eh? Sí, sí, nos vamos un poquito a publicidad y luego estaremos con nuestro psicólogo y coach, con Daniel Blanco. Ahora venimos.